Bienvenidos a Más Voz Podcast. Un podcast creado para hablar sobre temas de derechos humanos, la sociedad de hoy, temas de género y mucho más. Conducido por Gabriela Contreras y Daniela Huerta. Cada jueves a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a Más Voz, donde tu voz es escuchada. Yo soy Daniela Huerta. Y yo soy Gabriela Contreras. Y en esta ocasión tenemos una invitada de lujo, con quien podremos platicar, convivir, conocer más a fondo. Bueno, pero antes de comenzar, sí me encantaría recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, donde van a poder encontrar mucho más contenido, además de que podemos mantenernos en contacto y nos pueden hacer llegar sus preguntas, sugerencias y sobre todo qué les gustaría que habláramos o a quién les gustaría que invitáramos en otros programas. En Instagram y Twitter nos pueden encontrar como @másvozpodcast y en Facebook como Más Voz, así sin más. Ahora sí, Dani, pues vamos a darle lugar, ¿no?, a Marilyn para que nos cuente un poquito de qué hace. Bienvenida, Marilyn. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Marilyn Gómez Arias y bueno, para contarles un poquito de mí, quiero leerles algo que he escrito. Yo soy Marilyn Gómez, de profesión psicóloga. No la elegí yo, ella me eligió a mí. Y ahora la vida, en la sutileza de su cotidianidad, me permite elegirla cada día y disfrutarla, acompañando procesos individuales y colectivos y acercándome a las comprensiones rurales y urbanas. He ido entendiendo que en la diversidad está la verdadera belleza y la oportunidad de aprender, que hay mejores posibilidades cooperando que compitiendo, que comprendemos a través del cuerpo y la emoción y no solo de la razón, que los niños y las niñas son maestros genuinos que están enseñándonos todo el tiempo, que la despatriarcalización de la crianza nos puede acercar a la idea tal vez no tan utópica de un mundo equitativo e igualitario, que hemos aprendido las lógicas de los múltiples sistemas que nos han impuesto y que tenemos toda la posibilidad de cuestionarlos, desaprenderlos y aprender nuevas formas, que cada quien tiene su ritmo y su sabiduría, que existen tantas realidades como ojos para percibirlas y que definitivamente, después de cada acompañamiento, soy una versión nueva de mí. No soy solo una, la verdad soy cíclica, muy cíclica. Soy todas las que me habitan, siempre con el propósito de serme fiel, escuchando lo que susurra mi corazón y atendiendo a mi intuición. A veces soy muy doncella, niña, juguetona y divertida. Otras veces muy madre, cuidadora, nutridora, preñando al universo de mis propósitos. A veces muy hechicera, salvaje e instintiva, y a veces muy abuela. Habitualmente soy una mujer muy extrovertida, amorosa y sensible, con mucha energía y afanada por vivir intensamente. Tal vez por eso solo esperé 7 meses en el vientre de mi madre, quien sigue siendo una cómplice crítica y a la vez amorosa. Soy amante de la naturaleza, me fascino con la combinación de sus colores, sus olores y sus sabores. Fluyo mucho mejor en la montaña, en la selva y en los bosques, donde lo virginal, lo salvaje y lo instintivo me llena de belleza y de fuerza. Amo contemplar los verdes, las montañas y los azules en los ríos, manantiales y arroyos. Soy afortunada de nacer en medio de ellos, allí, en la costica dulce del oriente, rodeada de las aguas más cristalinas y poderosas que conozco. Esas que renuevan y sanan, que me hacen sentir que soy parte de ellas y que ellas son parte de mí, que juntas fluimos como una sola. Seguramente soy hija de Oshun y de San Carlos, Antioquia. Desde muy jovencita he tratado de acuerpar la fuerza de todas mis ancestras y la que hubiera querido para mi abuela materna. Las honro a todas en cada juntanza, con mujeres y con niñas. Creo firmemente que cuando estamos juntas hay una fiesta que nos fortalece y nos acaricia el alma. No soy tan romántica como puede parecer. A veces puedo ser muy diosa, pero también soy muy odiosa. Soy compleja, amante de mi cuerpo, mi primer territorio. Empática, sincera y crudamente honesta para algunos. Siento mucho placer en viajar, cocinar, comer, bailar, dormir, juntarme con amigas, reírme a carcajadas, leer, quedarme en silencio por horas. Habitualmente soy comprensiva, pero firme, coherente y contundente con mis no negociables. Eso es donde la dignidad del ser humano queda desdibujada. Con todo lo vivido y lo que espero vivir y aprender, me siento un ser en construcción, amada y amante de toda su familia. Esa soy yo un poquito.
Me parece muy lindo poderme presentar así. Siento que recoge como todo lo que soy, como toda la complejidad, con la belleza y la oscuridad también, ¿cierto? Así es, se me hace una presentación bastante generosa porque pues aborda cada una de tus facetas y como todo el trayecto que te ha llevado a pues a ser quien hoy eres y lo que te ha construido, como mencionas, ¿no? Desde tus ancestros hasta quién eres tú literalmente y sobre dónde estás parada. Pues bienvenida, este es tu espacio y vamos a conversar un poquito de muchas cosas ahí que traemos ya ganas de platicar contigo. Nos encantaría que ya después de esto, tú dices que no eres romántica, pero yo me quedé así como, así. Entonces me encantaría que me platicaras un poquito dónde comienza tu historia en esta, pues, psicología feminista, en este proceso de ser educadora menstrual. Nos encantaría como ir abarcando esas facetas que tienes. Bueno, yo siento que la psicología con enfoque feminista empieza cuando empiezo a sentir que las mujeres que llegan a consultar definitivamente no necesitan ningún diagnóstico, sino que necesitan una mirada crítica, un acompañamiento muy respetuoso por lo que son, pero que mire con autocrítica amorosa. Los sistemas que las están atravesando son las que las tienen en ese malestar psicológico. Empiezo a recibir muchas mujeres, como ellas mismas se refieren, con el corazón roto, como vengo porque tengo depresión. Y cuando miramos qué pasa con esa mujer, en realidad esa mujer no tiene depresión, no tiene más que cansancio porque trabaja todo el día, cuida a su hijo, se encarga de las labores domésticas y su compañero de vida no aporta, no cumple sus responsabilidades en estas funciones. Entonces empiezo a sentir que las mujeres están sintiéndose culpables de sentirse mal, y esto siempre, la invitación de los compañeros es: ve a terapia porque lo que pasa es que hay algo mal en ti. Y cuando vienen a terapia y empezamos a hablar de lo que está sucediendo, nos damos cuenta que no hay nada malo en ellas, que solamente están agotadas, están cansadas y están sintiendo todas las opresiones de los sistemas. Entonces empiezo a investigar y me encuentro un texto que me gusta mucho, que se llama La salud mental de las mujeres, la psicoterapia de equidad feminista, y es un texto que trajo un amigo de España y se lo trajo a una amiga, y esa amiga no le interesó, ella también es psicóloga, y me dice: a usted que le gusta leer tanto, se lo paso. Y yo, claro, listo, y empiezo a leer y me doy cuenta que efectivamente, bueno, hay una depresión basada en género y tiene todo que ver con cómo los sistemas están atravesando los cuerpos de las mujeres, ¿cierto? Y ahí empieza como mi búsqueda. Yo creo que, bueno, yo llevo 12 años graduada y desde ese momento empiezo a trabajar con niños y con mujeres, con familias y especialmente con mujeres. Y en ese momento empiezo a sentir, empiezo a ver, a notar también en los espacios que acompaño, en especial en los espacios educativos de primera infancia, como las que van por los niños son las madres y los padres no se ven por ninguna parte. Y como ellas siempre están corriendo y siempre están pidiendo perdón por llegar tarde, porque llegan tarde por sus hijos, porque llegan tarde a llevarlos. Y esto me empieza a mover mucho, me empieza como a mover mucho. Y bueno, empiezo a buscar más textos y empiezo a leer más. Y empiezo a encontrarme con un montón de cosas que tal vez por esto en esta presentación nombro como mis ancestras, porque siento que ahí hay como una información de muchos años atrás que me traía incómoda con lo que notaba en el mundo. Pero en ese lugar de psicóloga, de profesional, de acompañar a madres y a familias de niños de primera infancia, empiezo a ver que no es un asunto que me toca solo a mí, sino que las está tocando también a ellas, en especial en ese lugar de madres. Y bueno, creo que ahí inicia como la búsqueda. Empezamos a diseñar como unos espacios de acompañamiento y yo digo, aquí, no sé si en el país de ustedes también se nombra como acá, pero aquí las escuelas dicen, vamos a hacer escuela de padres y no escuelas de madres, ni escuelas de familia, ¿cierto? Y en las escuelas de padres solo van las madres. Entonces,
yo digo, no, no va a ser escuelas de padres, va a ser escuelas de familia, y no vienen solo las mamás ni los papás, sino que vienen todas las personas del núcleo familiar. La mamá, el papá, la abuela, la tía, el tío, los que estén encargados de ese cuidado de esos niños. Porque entonces empiezo a notar que ahí hay una información importante para las familias, ¿cierto? Como desde la información que les estamos dando a los niños en las familias, los niños van naturalizando que la mamá esté corriendo, que la mamá sea la que lo recoja, la que trabaja, la que se mueve, la que todo, y ellos de su primera infancia están notando esto, como no lo van a cuestionar tan fácilmente, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer como unos círculos de familias donde empezamos a hablar de esto. En principio no hablamos de feminismo, incluso la directora ahora me dice que yo le llevé fue feminismo encapuchado porque no le había dicho que era una apuesta feminista, pero en realidad lo que sentía era que, bueno, también sentía que nombrar feminista o perspectiva de género en ese momento iba a ser limitar la participación. Y empezamos con escuelas de familias a construir emocionario, a hablar de emociones y, bueno, y de temas importantes de psicología evolutiva y no sé qué. Y poco a poco íbamos incluyendo como el tema. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién se encarga? Y hacer como el análisis de quién se encarga de las labores de cuidado, quién se encarga de las responsabilidades económicas, y hacer el análisis con los padres, las madres, los abuelos y todos, para que se percataran de esas diferencias que estaban basadas en el género, ¿cierto? Que es lo que ahora conocemos como esos roles de género y bueno, y cómo se carga a las mujeres con todo el mandato del cuidado, ¿cierto? De la responsabilidad y el cuidado. Entonces ahí empiezo como a dar el camino. Luego empiezo a atender ya mujeres, sigo investigando, leyendo mucho, y posteriormente llego a Princesas Menstruantes. Princesas Menstruantes es un proyecto latinoamericano de prácticas de educación menstrual. Entonces con Carolina y con Claudia, ellas dos estaban trabajando ya con mujeres de Medellín, y bueno, yo me auno a la propuesta y definitivamente siento que ese es un lugar en el que se puede empezar a transformar, ya no a trabajar lo que yo estaba haciendo, que era con mujeres para trabajar sobre el daño, sino prevenir el daño, ¿cierto? Entonces el trabajo en Princesas Menstruantes es un trabajo hermoso, son prácticas educativas emancipadoras a partir de analizar la relación de la menstruación con la autoestima, cuál es la relación que tienen las niñas con su cuerpo a partir de esa primera menstruación, cómo hay autonomía, soberanía, libertad, tranquilidad, confianza en ese cuerpo, y cuando, bueno, esa cuerpo así se quiere, y cuando llega la primera menstruación, entonces hay una transformación, y hay una transformación que no es favorable para ellas, porque empiezan a habitar ese cuerpo o esa cuerpa desde la vergüenza. Y bueno, entonces ahí en este momento hay diferentes actividades que estamos haciendo con las niñas. Entre esas tenemos los campamentos empoderadas, que son encuentros donde trabajamos con las niñas. Bueno, son como pijamadas, entonces es muy divertido porque ellas lo disfrutan mucho, es a través del juego, de la lúdica, y todo el tiempo ellas están en una apuesta crítica por los sistemas y por resignificar, desmitificar la relación que tienen con su cuerpo después de esa primera menstruación. No trabajamos solamente con niñas que ya hayan menstruado, sino niñas antes de su menarca, ¿cierto? Bueno, y tiene muchas otras líneas, Princesas Menstruantes. Hay un seminario internacional que es de prácticas de educación menstrual. Ese no lo hacemos en Colombia, solo lo hacemos en diferentes lugares de Latinoamérica. Aquí en Colombia se hace el campamento Empoderadas, ese no se hace en otros países. Y bueno, hay una cantidad de actividades, todas en clave de menstruación, ¿cierto? Pero dirigido a las niñas. Con Yemayá, luego llega Yemayá, que es otro colectivo feminista que amo profundamente porque surge yo creo firmemente que el acompañamiento psicoterapéutico con enfoque feminista es importante porque establece una relación horizontal con las personas que acompañamos. Entonces, para mí, las mujeres que consultan también son aliadas de la lucha feminista, son mis hermanas.
Entonces, con una de mis consultantes surge esto como parte de su proceso psicoterapéutico. Entonces, para mí es como la materialización de la belleza después de ese proceso. Yemayá es un colectivo feminista que propone hacer trabajo con mujeres víctimas de violencias basadas en género. Principalmente se trabaja con víctimas de violación. En este momento, pues hay no solamente de psicólogas, hay historiadoras, hay trabajadoras sociales, hay una chica que es licenciada en literatura o estudia literatura, no estoy segura si ya se licenció. Bueno, es muy diverso, no es solamente con enfoque psicoterapéutico, sino que la propuesta es una propuesta muy circular, entonces es el conocimiento de todas, aportando a que estas mujeres que necesitan un espacio seguro para politizar su emoción, además pues de estas violencias basadas en género, hay una emoción que ha sido negada históricamente para las mujeres y es la rabia. Entonces la fuerza de Yemayá es politizar la rabia, la expresión de la rabia y transitarla hasta la indignación, ¿cierto? O sea, lograr recoger en la rabia, que la rabia tiene mucha medicina y bueno, y no lo ocultan. Entonces, como podernos indignar, llenarnos de fuerza y reclamar nuevamente el lugar de dignidad. Muchas mujeres que llegan no son, no se autodenominan feministas. Creo que de las cosas como más interesantes que me parece a mí de trabajar con mujeres que no se nombren feministas es que en el trabajo luego algunas se dan cuenta que lo que se teme al nombrarse feminista es dejar de pertenecer a los núcleos patriarcales, ¿cierto? De los que definitivamente no se han percatado y donde ellas no tienen ningún beneficio. Entonces, cuando esto se hace consciente, siento que solamente darse cuenta de eso ya es súper sanador. Ese ha sido como el proceso, más o menos, Gaby y Daniel. Wow, Marilyn, de verdad es muy sorprendente todo el trabajo y toda la trayectoria que has tenido. Y realmente creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante recalcar como cada trinchera desde la cual has ido luchando y has ido acuerpando poco a poco o mucho a mucho también esta movilización, ¿no? Esta constante pues lucha por los derechos de las mujeres. Haciendo un poquito de énfasis a lo que nos comentabas hace rato, nos gustaría saber por qué es importante y más que importante, por qué es necesario el enfoque feminista y la perspectiva de género en estos procesos psicoterapéuticos. Porque yo sé que es algo que tal vez no ha sido tan abordado en México o en países latinoamericanos, sino que apenas está tomando fuerza, ¿no? Apenas está viendo la escena. Pero ¿por qué es importante crear estos espacios para las mujeres y tener este enfoque? Yo creo que, bueno, en este momento yo siento que todos, niños, niñas, mujeres, hombres, todas las identidades, debemos estar atentos a cómo nos atraviesan los diferentes sistemas de opresión, el sistema patriarcal y bueno, y todos los sistemas, ¿cierto? Y si el enfoque psicoterapéutico no hace un análisis crítico de estos sistemas, siento que no se va a trabajar a profundidad. Entonces, yo no solamente atiendo procesos psicoterapéuticos, no acompaño solo procesos de mujeres, también hace como 3 años decidí acompañar hombres y bueno, y otras identidades y siento que si no hay un enfoque, si no hay perspectiva de género ahí, el malestar que se trae a consulta no se logra ver a la profundidad que se logra ver cuando hay perspectiva de género, ¿cierto? Evidentemente, los hombres tendrán que verse en el proceso psicoterapéutico desde el privilegio y siento que es lo más complicado. Para mí fue un reto, incluso siento que también me lanzo como a estos acompañamientos porque hay otras profesionales como que me animan porque, bueno, tengo 2 hijos varones y como que, bueno, y entonces también chévere que puedas mirar en ese lugar. No era un lugar en el que me sintiera como segura de querer entrar, pero cuando empiezo a trabajar con hombres y obviamente con perspectiva de género y empiezo a ver las transformaciones también y cómo surgen otras versiones de ellos, como ellos mismos lo refieren, hay un sujeto que me encanta porque dice eso, después del proceso
yo descubro que dentro de mí había otra persona también, que no la conocía. Entonces, no voy a decir que ha sido fácil porque con los hombres no es tan fácil, pero siento que sí es necesario. Y con las mujeres definitivamente el malestar psicológico siempre tiene relación con los sistemas. O sea, si no estamos, si vamos a estar en proceso psicoterapéutico y en el proceso psicoterapéutico solo vamos a ver cómo me quito este dolor de porque mi novio y yo ya no estamos juntos y no miro cuál es la idea que tengo, si tal vez me percibí como una media naranja, si estoy atravesada por los mitos del amor romántico, si creo que lo que me completa es otro, si definitivamente desde pequeña me crió Disney con sus historias de princesas y de príncipes y eso quedó grabado en el inconsciente, y si está grabado en el inconsciente colectivo de un montón de mujeres, ¿por qué no va a estar grabado en el mío? ¿Cómo eso me lleva a ese sufrimiento? Entonces, si cuestiono ese mito, esos mitos del amor romántico, pues obviamente tendré que cuestionar por qué esos mitos aplican de esta manera en este cuerpo de esta mujer y cómo en ese otro cuerpo que era mi compañero funciona de otra manera. Entonces, ponerle a esto perspectiva de género, un enfoque feminista le permitirá ver a la consultante o el consultante cómo ese sistema definitivamente lo atraviesa y es el que le genera malestar psicológico, ¿cierto? Incluso con los niños. Nosotros hacemos muchos ejercicios con los niños en este momento, bueno, a través de la virtualidad, porque estas son las posibilidades del momento. Trabajamos con los niños y las niñas de primera infancia, porque, bueno, las otras instituciones que tienen más edades es más complejo llegar a ellos, pero con los niños y las niñas estamos trabajando enfoque de género y estamos hablando de emociones principalmente, porque arrancamos, ese es como el orden, entonces partimos de la idea que la emoción es inherente al ser humano, entonces habita todos los cuerpos y todas las cuerpas, el conflicto es inherente al ser humano, por eso también hay que comprender el conflicto como parte de la naturaleza y cómo entonces yo te creo estrategias para la resolución de los conflictos, cómo determinadas emociones placenteras y displacenteras están siendo autorizadas según el sexo, bueno, y cómo esto marca una conducta en los niños y en las niñas. Yo siento que es más fácil incluso trabajarlo con los niños que con los padres y las madres. Los niños reciben de una manera más tranquila, como todo el tema de las emociones y todo el enfoque también, ¿cierto? Con los más adultos hay que esforzarse más. Así es muy, muy importante pues esto que mencionas, ¿no? A nosotras nos encanta el proyecto que traes pues de Princesas Menstruantes, ¿no? Precisamente comenzando por esta perspectiva de género de la que ya nos has hablado y que nos parece súper importante, yo creo que algo que deberíamos todos en nuestras vidas como enfrentar precisamente debiera ser procesos que se aborden con perspectiva y no en donde se nos revictimice, por ejemplo. Entonces, pues es muy, muy importante como comenzar a abordar y enseñar que estos procesos deben ser así, porque son las nuevas políticas que se deben de crear, no porque a lo mejor no, yo sé que para nosotros sí puede ser como de que es lo nuevo, ¿no? Es lo nuevo y lo que se está creando ahora y lo que se está pues institucionalizando de alguna manera, porque antes a mí me parece gravísimo, por ejemplo, cuando el acompañamiento para una víctima de violación o de algún tipo de violencia perpetuada en contra de, pues por ejemplo, alguna niña o alguna adolescente o alguna joven o alguna señora ya, lo llevan precisamente hombres, ¿no? Y a veces cuando las personas que te tienen que tomar, por ejemplo, esta declaración o este acompañamiento legal, psicoterapéutico, psiquiátrico incluso, o médico, pues han sido hombres, ¿no? Históricamente han sido hombres y muchos de los procesos que no avanzan tienen que ver con esto, con que no hay mujeres y no se ve o no se habla con una perspectiva de género, ¿no? El poder hablar estos temas también nos enseña y nos coloca pues en un indicador de que falta mucho por recorrer todavía, pero pues que estamos haciendo un buen trabajo, yo creo. Como psicoterapeuta, como cuáles son los retos a los que tú te enfrentas ahorita, como tú me decías, no solamente he acompañado a víctimas o no solamente han sido las personas, sino que ha sido a lo mejor todo el entorno familiar, etcétera.
pero ¿cuál ha sido de los mayores, pues sí, retos que te has encontrado como psicoterapeuta, pero con una perspectiva de género bastante construida? Yo siento que lo más complejo es, pues como el reto más grande al que me he enfrentado es ese mismo de llevar a la persona a descubrir como esos agentes de socialización, la familia, y en este momento que, por ejemplo, el único agente de socialización no es la familia, sino que son las pantallas, y a través de las pantallas las redes, como ahí hay una cantidad de información estereotipada y cómo eso todo el tiempo va construyendo la forma en la que percibimos el mundo. Y esto, siento que me enfrento a esto no solo, o sea, con todos, con hombres y mujeres y con todas las identidades, porque es tan sutil, es tan delicado para clavarse en nosotros el sistema que no es fácil notarlo. Entonces, cuando empezamos, por ejemplo, hay muchas personas que saben que el enfoque aquí es feminista y con perspectiva de género, entonces vendrán buscando eso, pero hay otras personas que vienen buscando una psicóloga, ¿cierto? Y cuando llegan donde una psicóloga y bueno, cuando entras aquí al consultorio, entonces lo primero que te recibe es una imagen con una vulva gigante que dice mi cuerpo, mi territorio. Hay otra imagen gigante de otra vulva que dice el amor propio es un acto revolucionario. Hay una bandera verde, hay un mapa de Latinoamérica y hay una biblioteca feminista grandísima. Entonces, ese es el reto más grande cuando no vienen buscando este enfoque psicoterapéutico. Pero siento que es un reto que, bueno, que he asumido, he intentado asumir como con mucha entereza porque entiendo que, pues que sí, que este sistema nos está atravesando, pero que no es tan fácil notarlo. O sea, yo todavía percibo digamos, en mi madre que amo profundamente, podré tener una conversación de esas sobre el sistema patriarcal y tal vez ella pueda decirme, tal vez, y empiece a acercarse. Pero una persona que nunca se ha acercado, que no sabe a qué llegó, empezar a hablarle del enfoque, empezar a hablarle con perspectiva de género, para ella es un mundo nuevo. Incluso, por ejemplo, recuerdo un caso de un hombre que vino a consultar y después de la primera consulta, cuando evalúa como el encuentro, porque yo intento evaluar los encuentros a partir de emociones y sensaciones, me dicen, no, me sentí súper bien, muy tranquilo, llegué muy intranquilo, me voy muy tranquilo y ahora siento que tú eres la terapeuta para mi hija. O sea, para él no, porque hay enfoque, hay perspectiva de género y yo digo, claro, ¿qué atraviesa este ser para que piense eso? No sé, deriva una conversación importante de ahí, pero eso es un reto muy grande. O sea, antes pues, de entrar hablaba como de la alegría que sentía de una compañera de la universidad que hace 3 años me hice una publicación sobre el patriarcado se va a caer y me escribió una tesis doctoral sobre por qué no se podía caer el patriarcado y hoy, 3 años después, está republicando todas mis publicaciones feministas. Entonces a ella le costó 3 años, imagínate en un proceso psicoterapéutico cómo es eso, es un reto impresionante, pero es un reto que disfruto, creo que hay que seguir construyendo obviamente. También hay otro reto y este siento que es más a nivel personal y es reconocerme también en el proceso de construcción. Yo soy un ser que nace y crece atravesada también por todos los sistemas de opresión y esto obviamente me pone en un lugar también de análisis personal, ¿cierto? ¿Cuántas veces yo estoy repitiendo estas mismas lógicas del sistema? Incluso hace poco hice un Zoom con otra colectiva feminista acá que se llama Hiedras y se llamaba Las feministas odian la maternidad, como una pregunta. Y bueno, obviamente hablábamos sobre no se odia la maternidad, solamente se odia la carga que genera asumir el cuidado solas. Si se cuidara, si se maternara en colectivo, todos y todas, no sería tan complicado para las mujeres. Y hacía reflexión sobre lo que pasa, por ejemplo, con mis hijos. Yo tengo un hijo de 14 años y un hijo de 7. Y cuando una tiene claro el discurso, entonces puede hacer un llamado de atención, una reflexión o lo que sea con enfoque, con perspectiva de género, con enfoque feminista, pero puede incurrir en la praxis con actitudes patriarcales, ¿cierto? Y ser una cómplice involuntaria también incluso
de ese sistema, ¿cierto? Y cuando mi hijo de 14 años me hace la pregunta, oye, ¿tú sientes, esto no tiene jerarquía? Y hace el análisis él, yo digo como, ¡oh! Claro. Entonces siento que ese es un reto también, reconocerme en el proceso de construcción, reconocer que no la tengo resuelta, que todos los días lo intento desde la autocrítica amorosa y respetuosa, entendiendo que esta cuerpa también ha sido atravesada por esos sistemas y que deseo caminar en ese proceso de construcción y de nueva construcción, pero que no está lista y que seguramente lo seguiría haciendo hasta el día que me muera, ¿cierto? Entonces, siento que ese es un reto, asumirme en la construcción y en la deconstrucción constante. Claro, es todo un reto y como dices, es un reto desde lo personal, desde lo profesional, incluso desde lo colectivo, ¿no? O sea, diariamente nos encontramos con desafíos, con obstáculos, con retos y con nuevos escenarios a los que como mujeres nos podemos enfrentar e incluso también los hombres, ¿no? Como mencionas este caso de su padre y su hija, y creo que es muy importante para poder entender lo que está pasando con nosotras, lo que pasa en nuestra comunidad o en nuestro entorno más cercano. Retomando un poquito el tema de Princesas Menstruantes, que nos parece un proyecto muy enriquecedor para todas las mujeres, todas las niñas, las adolescentes. Hay algo que en lo personal me llama mucho la atención, que es este proceso, ¿no? Estos pasos para la educación menstrual, que es desmitificar, resignificar y dignificar. ¿Nos puedes hablar un poquito más de estos? Es decir, ¿de qué trata cada uno y cuál es la relación entre uno y otro? Esta publicación recién la hace Caro ahorita, justo antes de entrar estaba mirando, pues nosotras nos planteamos que definitivamente hay, para poder hacer, pues que las prácticas de educación menstrual deben partir de cuestionar cuáles son los mitos que han atravesado la menstruación. Yo hacía investigación hace un par de años sobre los mitos que están asociados a la menstruación. Incluso lo retomaba también en uno de los en vivos de Princesas en estos días, que la que más me había impactado era un mito que me encontré en Brasil que decía que las mujeres menstruábamos porque alguna vez un nieto violó a su abuela y entonces ahí tenemos la razón de la menstruación. Si estas narrativas están asociadas a mitos de este tipo, ¿cómo cree que, pues cómo esto va a atravesar la experiencia de una niña o de cualquier mujer? Entonces, partir de cuáles son los mitos, porque en todos los territorios latinoamericanos, en ninguno salimos bien libradas, en ninguno hay nada de belleza, ¿cierto? Entonces, partir como de ahí es súper importante. Resignificar, porque entonces si esta experiencia está asociada a este mito, obviamente es probable que las niñas no lo conozcan, pero que está atravesando también su inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo. Entonces, si resignificamos esa experiencia como una experiencia diferente, como una experiencia que hace parte de las cuerpos con útero y de los cuerpos con útero, entonces va a ser una experiencia más amistosa, ¿cierto? Creo que es como eso, como sentir qué pasa alrededor de la menstruación, que las niñas y las mujeres la tienen que vivir como si fuera siempre un proceso traumático. No con esto quiero decir que no hayan seres que no la estén viviendo de manera difícil, porque claro, evidentemente hay algunas personas que experimentan dolores y otras sensaciones, malestares, pero son un porcentaje muy mínimo. Muchas mujeres y muchas niñas y muchos cuerpos menstruantes no lo experimentan ni con dolor ni con malestar, sino simplemente hace parte de un proceso del cuerpo, ¿cierto? Y dignificar obviamente refiere a que no voy a permitir que entonces esta experiencia me quite la dignidad. Igual en muchos territorios, a partir como de la experiencia de la menstruación, se cambia la visión del cuerpo de las niñas. Porque, bueno, todavía no estamos en un tiempo en el que sea muy común que sean otros los cuerpos menstruantes, sino que las que están menstruando son las niñas en las instituciones educativas. Entonces es como si les robara dignidad. Entonces, bueno, ¿cómo se hace un acompañamiento de manera que ellas se mantengan en su dignidad, ¿cierto? Hay algo también que me mueve mucho dentro de toda la premisa de Princesas Menstruantes, y es que, pues esta frase la encontramos en sus redes y en su página, ¿no? Que le dimos voz a las princesas clásicas y ellas nos contaron otras historias.
¿Qué historias nos puedes contar a partir de esta frase? El primer libro, la primera publicación de Caro para el proyecto de Princesas Menstruantes es El vestido de Blancanieves se ha teñido de rojo. Y esa es una historia donde Blancanieves menstrua. Esta es como la primera historia, ¿cierto? Y luego, posteriormente, hay otro libro que yo amo profundamente y siempre le digo que es el material que más amo, y es porque es narrar como la violación literal y es en los cuerpos pues, de las princesas clásicas. Este es un tiempo en el que todo el mundo quiere desprincesar, pero la princesa ya está también, pues es un referente arquetípico incluso. Entonces, ¿cómo desprincesar si no es a partir de la visión de la princesa, cierto? Sí, hay una parte muy, muy importante de todo lo que envuelve ser una princesa, ¿no? Y bueno, como nos lo habían enseñado por tanto tiempo, incluso cómo nos habían enseñado a relacionarnos con la menstruación, ¿no? Y es, o sea, sorprendente, ¿no? Cuando vamos como deconstruyendo y construyéndonos, es muy sorprendente cómo nos enseñaron a juzgarnos a nosotras mismas y a señalarnos a nosotras mismas cada 28 días, ¿no? Desde que tenemos nuestro primer periodo, cómo nos señalamos como algo pues que no es puro, que es sucio, y entonces es como sumamente complicado, ¿no? Y también me encanta como poder abordar estos temas precisamente por la parte que se relaciona a una conciencia pues de educación sexual básicamente, ¿no? De educación sexual, y esta educación que nos ha enseñado a asumir papeles que se nos han asignado pues por muchos años, ¿no? Por mucho tiempo. Y retomando un poquito este tema de maternidad feminista, ¿no? Sobre todo, pues ahorita como por ser el mes, pues de la madre y que celebramos, ¿no? En América Latina, es muy complicado cuando tenemos que asumir ciertos constructos que se nos han ido asignando, y pues hablar también de, por ejemplo, es interesantísimo, ¿no? Hablar de cómo asumir una maternidad, y platicaba de hecho con Daniela hace rato un poquito de cómo se ha venido hablando estos temas pues de maternidad, ¿no? Si tú tienes a un grupo de 10 mujeres ahorita como de nuestra generación más o menos y platicas con ellas y les preguntas así en términos generales, ¿no? ¿Quién quiere ser mamá, no? Tienes a 10 amigas, ¿no? Y te aseguro que 7 van a decir que no y 3 a lo mejor van a decir que sí, ¿no? Y hablábamos de esto y decíamos como es sorprendente eso, porque no quiere decir entonces que las mujeres antes quisieran ser mamás, sino que simplemente estaban como siendo parte de un constructo que ya estaba hecho, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es que estamos teniendo como esa libertad de elegir, pues sí, sobre ser madres o no serlo. Entonces, en esto hablábamos un poquito de maternidad feminista. Y entonces tú ¿qué nos dices, Marilyn? ¿Las mujeres feministas quieren o no quieren ser madres? Yo creo que algunas quieren y otras no quieren, y me encantan ambas posturas. Yo creo que incluso en estos días nos cuestionábamos como si hemos encontrado respaldo para maternar en red, como yo lo he planteado, o en tribu. Y yo siento que, por ejemplo, yo les hago el chiste a las chicas de Yemayá, ninguna de ellas es mamá, ninguna quiere serlo. Y yo les digo, bueno, ¿dónde están mis hermanas? Porque yo tengo 2 hijos, y yo, ¿dónde están las tías? Y ellas se ríen, y claro, yo, sí, una maternidad feminista es también eso, no me tengo que encargar yo sola, o sea, y no por esto voy a cargar a otras, pero es importante que haya un respaldo y que no sean solo tampoco las mujeres. Obviamente los hombres tienen que encargarse también de ese cuidado, ¿cierto? A mí esta fecha de madres me encanta. Bueno, primero reconozco que este año particularmente, pues obviamente reconozco que que este 10 de mayo planteado como Día de las Madres no es una fecha tan inocente, porque incluso viene desde allá, desde México, ¿cierto? En 1922, bueno, se plantea como una forma de sacar todas las ideas extranjeras con las libertades sexuales y no sé qué. Y bueno, y se plantea entonces la celebración y siento yo que es una celebración que pretende idealizar ese lugar de la madre. Y con eso estoy en total desacuerdo. Las madres no somos perfectas, las madres no tenemos que ser abnegadas, las madres además somos mujeres, que es súper importante, y siento que ese es un planteamiento que hay que
poner todo el tiempo que hay que politizar esa figura también, incluso politizar el cansancio que genera la maternidad, porque si se habla de que se está cansada como madre, entonces inmediatamente se es mala madre, pero también el recorrido en esta lucha me ha mostrado que las mujeres igual, si parimos seremos juzgadas, si abortamos seremos juzgadas, si criamos seremos juzgadas, si no criamos seremos juzgadas, si damos en adopción seremos juzgadas, o sea, el camino que elijas igual te va a poner la mirada y el juicio de este orden patriarcal y entonces elige hacerlo con la belleza que tu camino te invite, pero sin atender como a los juicios. Yo solamente quería agregar que incluso esta parte me parece súper interesante, pues como América Latina somos pues una comunidad bastante machista y que asume como roles y que da roles. Históricamente así ha sido, ¿no? Y sí está geográficamente localizado en América Latina, ¿no? Entonces, es súper importante también, cuando hablamos de maternidad, hablar, pues estos temas que, por ejemplo, a veces acongojan a la sociedad, como decir, si una mamá no quiere hacerse responsable de sus hijos, pues es una madre desnaturalizada, ¿no? Pero si un padre, pues se va, es solamente uno más de la estadística, o sea, nadie lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, como súper interesante que hay quienes en estas maternidades forzadas, pues más adelante deciden a lo mejor dedicar su vida a un crecimiento profesional, a un crecimiento de pareja, y pues a lo mejor sus ideales y sus metas no van a ser concentrarse en los hijos, y debería estar bien, ¿no? No debería verse como madres desnaturalizadas o madres que no quieren a los hijos o personas que a lo mejor no nacieron para ser madres, porque pues yo creo que es gravísimo, ¿no? El cómo asumimos y el cómo damos ciertos roles y me sorprende demasiado esta parte, ¿no? Si una mujer hace lo mismo y un hombre hace lo mismo, pero ¿quién queda mal visto, no? Hay una autora que se llama Elizabeth Badinter y ella tiene un texto que se llama Existe el amor maternal y se lo pregunta, ¿cierto? Y habla también como de hay un tiempo donde las madres no criaban a sus hijos, los entregaban, ¿cierto? Y en muchos territorios, y si no la figura de la nodriza, porque existe. Entonces antes las mujeres entregaban a sus hijos hasta los 12 años y luego la nodriza se los devolvía y estaba todo bien. No había juicio porque esta madre no se encargó de esos primeros años de vida. Este lugar de la buena madre es muy reciente, esto no es como tan viejo. Antes, hablando en estos días con una compañera me decía, antes hablaban del emerdeo, que los niños eran considerados como la mierda, y yo decía, ¿cómo? Y bueno, estaba como buscando porque me parecía súper importante notarlo de cómo, bueno, igual con la perspectiva de género, analizar cómo el contexto va moldeando también los lugares, ¿cierto? Y los roles de género, pero definitivamente es este tiempo, yo siento que incluso en este tiempo la maternidad con esa perspectiva de género tiene que dejar de romantizar la maternidad y poner a las mujeres en un lugar de dignidad y entender que la maternidad es uno de los tantos roles que la mujer tendrá, pero no es el único rol, ni es el que la completa, ni es el que la hace toda su vida. Y te decía, Gaby, Dani, que este 10 de mayo me encanta porque justo en Colombia se cumplen 14 años, el 10 de mayo, de la legalización del aborto. Entonces, es una fecha muy bella, doble celebración, ¿cierto? Lo que en el 22 intentaron proponer, en el 2020 viene la vida y les dice, miren, esto también pues se juntaron casualmente. Sí, tenemos igual datos pues graves, o sea, digo, la otra parte y la otra cara de la moneda del 10 de mayo, precisamente en Colombia. Hay una estadística que dice que el 10 de mayo es el día que más le pegan a las mujeres en Colombia. ¿Por qué? Pues por esta relación que hay, ¿no? En darle toda la atención a las mujeres, pues las personas violentas, en este caso los hombres en su mayoría, están rodeados como de mucho amor, de mucha atención hacia las mujeres y pues obviamente están en una posición de estrés. Entonces es también un dato bastante alarmante que tenemos por ahí, ¿no? También como ir como equilibrando pues las cosas buenas que tenemos por un lado y tratar de quitar del otro lado todo lo malo, ¿no? Y que esta estadística cada vez se vaya reduciendo hasta desaparecer. A mí me parece eso impresionante, o sea, cómo se supone que es un día para
pues que todo el mundo, además que el sistema capitalista se lucra un montón de este día, ¿cierto? ¿Y cómo es el día más violento? O sea, esto es recontraparadójico que sea el día para celebrar el cuidado y el cuidado no exista. Entonces, es bien complejo. Igual también, pues, yo no celebro como el día de la madre con el propósito que se pone porque la historia obviamente me cuenta por qué surge el 10 de mayo y no solo por eso, sino porque también siento que es un día en el que se mueve muchos elementos que todavía me conflictúan y es la hipocresía, el cuidado que dan las madres abnegadas, las que estuvieron antes de esta generación, aunque en esta generación todavía hay mucha abnegación en la maternidad, pero entonces hay una cantidad de excesos de cuidado, de renuncias de las mujeres y durante 365 días en el año y hay un día que te soban y te dan algún regalo para decirte que te olvides de que renunciaste a vos, ¿cierto? Entonces siento que no es, y no con esto no quiero decir que no sea importante valorar. Yo personalmente le escribí a mi mamá: sos una mujer maravillosa, sos una mujer inteligente, sos una mujer, y traté de recordarle todas sus virtudes como mujer y le dije, y además fuiste mi madre, pero no puse en primera instancia fuiste mi madre porque es como que eso es una virtud y por qué si ella tiene tantas otras virtudes, además que mi madre fue madre cabeza de hogar, siento que ella tuvo que hacer también muchas renuncias y me parece súper injusto que solo un día es como olvídate de todas las renuncias que hiciste, no, incluso todo el tiempo le estoy diciendo es una pena que hayas tenido que renunciar a tantas cosas siendo una mujer con tantos sueños, no es justo. Pero es una visión pues muy, muy particular. Claro, yo soy una mamá que disfruto maternar. Yo decidí engendrar, estar y parir mis hijos. Fui madre muy joven, entonces también me he cuestionado qué tanta comprensión tenía en ese momento de esa primera decisión de cuál era el camino y lo hago con mucho amor, lo disfruto mucho, siento que la relación con ellos, que ellos han logrado reconocerme como madre y al mismo tiempo reconocerme antes de como madre, como mujer, porque todo el tiempo estamos haciendo como esa separación, porque no quiero ser esa madre abnegada, quiero ser, claro, soy una madre amorosa, claro, lo disfruto, me encanta. Mis hijos hacen homeschooling, entonces están mucho tiempo conmigo. Todo mi trabajo es basado en crianza humanizada, pedagogía blanca, disciplina con amor. Siempre estoy estudiando cómo hacer esto con amor y con respeto, pero nunca renunciando a mí como mujer. Claro, y creo que una parte muy importante precisamente de las maternidades y de las crianzas tiene que ver con todo el contexto en el que se dan y el contexto en el que se desarrollan. Es decir, ¿consideras que también esta parte de la educación sexual, de la educación menstrual, por ejemplo, y también la educación para las maternidades es indispensable para mujeres, para niñas, para todas las personas en general? Sí, claro, definitivamente. Por supuesto, el tema de la educación menstrual es algo que le estamos apostando súper duro y al tema de la educación sexual también, ¿cierto? Igual hay un vacío increíble porque si bien la educación menstrual se supondría que estaría considerada dentro de la educación sexual, no lo está. Y bueno, y también hay una carencia impresionante de educación sexual en toda Latinoamérica. A los niños y a las niñas no se les habla de educación sexual. La educación sexual además es una visión, siento yo, todavía súper androcéntrica y limitada solamente a la fecundación. Es muy básica porque no hay una educación sexual dirigida al reconocimiento del erotismo y el placer de los niños y las niñas, por ejemplo. No se habla de la posibilidad del reconocimiento del cuerpo y del autoplacer en ningún espacio de educación sexual, solamente se habla de la prevención de los embarazos y además es una visión súper androcéntrica y súper misógina porque está poniendo todo el tiempo la responsabilidad sobre los cuerpos de las niñas, incluso después de que menstruan. Entonces, ¿qué información de educación sexual se le está dando a los niños y a las niñas? Se les está diciendo, ustedes niños, no pasa nada con ustedes son lo máximo, y ustedes con las niñas, cuidado, tienen que tener mucho cuidado, y es bien complejo, ¿cierto? Nosotras sabemos también la historia como nos ha mostrado que es sumamente
violento lo que pasa con la educación sexual, incluso que pasó con nosotras. Somos las mujeres las que estamos planificando sabiendo que ovulamos 24, 48 horas en el mes. Los hombres podrían embarazar a cuántas mujeres en un mes y no son ellos los que están utilizando estos medios, ¿cierto? Entonces, creo que todavía la visión es muy, muy patriarcal y que definitivamente debería haber un rediseño en la educación sexual, no solamente en las instituciones educativas, sino también en las familias. Y poner que no solamente en las familias es las madres, sino también todos los que estén en la casa, el papá, el abuelo, el tío, la tía, todos somos responsables. Incluso aquí la ley de infancia y adolescencia lo plantea, y todos somos corresponsables de los niños y las niñas, pero eso no es un asunto que está escrito, pero que no se materializa nunca. Hay un asunto con esto de las maternidades y la educación sexual que a mí me parece interesante poner, y es que cuando pasa algo con algún niño también hay un asunto, y es que se resalta cómo la mamá no lo hizo bien, ¿cierto? Si es feminista le va peor, o sea, ¿qué hizo? ¿Cierto? Hace poco tuve la oportunidad de estar con una abogada feminista y yo estaba muy feliz de encontrarme con ella porque me iba a asesorar para un caso. Y ella me dijo, ay, hola, y yo hola, y yo iba con mi hijo pequeño Joel, y ella me dijo, ay, ¿tienes hijos? Y yo le dije, ay, sí, tengo 2, y me dijo, qué responsabilidad tan grande con la sociedad tener 2 hijos varones. Y yo dije, perdón, no es mi responsabilidad, es responsabilidad de todos. Yo estoy educando y estoy educando en feminismo, mi compañero también está educando, la sociedad también están educando las pantallas. Por eso, si hay todavía hijos bien paridos del patriarcado, no es culpa de las madres y menos de las madres feministas, sino que es responsabilidad de todo el sistema, de toda la sociedad, que esas crianzas sean feministas. No es solamente la crianza feminista la que da una mujer, una madre feminista. Desde luego, es muy importante cómo pues, se nos ha atribuido como este rol de cuidadoras, ¿no? Algo que a mí me tiene con la cabeza un poco volada es que hasta cuando hablamos de feminismo, resulta que las mujeres somos las que debemos enseñar a los hombres, por ejemplo, o sea, lo que tienen que saber, ¿no? Cuando hay muchas fuentes de información y es como, sabes que este es mi proceso y yo no estoy aquí para enseñar a nadie. Y creo que tiene muchísimo que ver con justo lo que estás diciendo, ¿no? Con a lo mejor esta responsabilidad que como mujeres ya cuando tienes hijos pues te dan y te dicen, si existe el machismo es porque las mamás los criaron así, ¿no? Y es como, a ver, como cálmate porque, ¿sabes? Tiene como mucho contexto y tiene como una connotación mucho más grande que solo decir que las mamás educan o las mamás crían, ¿no? Es súper doloroso, eso es súper doloroso. Y sí, yo estoy en desacuerdo. Yo tengo mi compañero y yo siempre le digo, yo siempre hago el chiste cuando dicen que las feministas odian a los hombres. Yo digo, no, yo amo 3, no odiamos a los hombres. Y otras aman a 1, 2, 3 y 4, los que quieran amar, ¿cierto? Desde otros lugares que no sean hijos y compañeros solamente. Entonces, y yo a mi compañero, ni de riesgo lo educaré en feminismo, le corresponde a él. Eso es una misión que es suya, no es mía. Mi biblioteca feminista es muy grande y me encanta, y quiero que cada día sea más robusta, y hay textos que él se lee porque yo no he tenido tiempo y él me los cuenta. Yo prefiero que sea en ese sentido y no que yo me lea un texto y se lo cuente a él porque no me corresponde. Si hay algún tema incluso que desde el enfoque de género que él no comprenda, siempre le digo, lee primero y luego lo conversamos, pero yo no te daré clase de feminismo porque no me corresponde, porque siento que ese es un lugar además de cuidado, ¿cierto? Y de educación, que el lugar de cuidado y de educación históricamente ha sido puesto sobre los cuerpos de las mujeres y ha sido puesto sin remuneración económica. Sí, hago acompañamientos con enfoque feminista, con perspectiva de género a hombres, pero ahí hay un intercambio económico. Es una labor que debe ser remunerada. De ninguna manera la voy a hacer en nombre del amor, porque creo que no me corresponde. Creo que en nombre del amor propio decido no hacerlo. Claro, Marilyn, es muy valioso esto que dices y comparto completamente lo que dice Gaby, porque justamente con esta lucha feminista que se ha ido construyendo en América Latina, en Colombia, en México, creo que son los momentos en los que las mujeres estamos comenzando a despertar. Desde tu perspectiva,
qué es lo que falta en la sociedad o qué podemos hacer nosotras como mujeres para poder lograr un cambio en esta perspectiva, ¿no? Y como hombres también, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no para todas y todos que los que nos escuchan? Sí, claro, o sea, ¿cómo podemos empezar a aplicar esta perspectiva de género o este enfoque feminista en lo que hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu caso, pues lo empezaste a aplicar en tu trabajo, en la psicología, en los colectivos, en princesas menstruantes, pero desde nuestra trinchera, ¿qué es lo primero que nos tocaría hacer? Yo siento que no hay como una receta mágica porque cada uno y cada uno lo vivirá a través de su historia, ¿cierto? Pero sí siento que es muy importante cuestionar primero en qué cuerpo nazco y cómo eso va a determinar el privilegio. Y no solamente el cuerpo, sino también otros elementos, la raza, la clase, las posibilidades económicas, como todo cómo está determinando esto, cómo me ve el mundo y cómo es mi participación en el mundo, ¿cierto? Siento que es muy importante pensarnos todos cómo la lógica del androcentrismo es algo que no nos sorprende y que hemos legitimado, ¿cierto? Comprender y cuestionar que las diferencias sexuales no pueden justificar las desigualdades ni sociales, ni políticas, ni económicas. Entonces, es una frase muy cliché la de ponernos las gafas, pero yo siento que cuando analizamos, comprendemos cuál es el orden del sistema patriarcal, cuál es el orden del sistema capitalista, cómo ese orden nos pone a funcionar dependiendo si somos hombres, mujeres, otras identidades, cómo definitivamente esto va a generar un impacto a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social, y cómo cuestionarlo me permitirá proponer relaciones más armónicas, relaciones más horizontales y reconocer, porque todos igual de alguna manera tenemos algún privilegio. Creo que los hombres y las mujeres y bueno, y todas las identidades tendrán que vérselas con cómo el sistema patriarcal los atraviesa, porque también hay hombres que están atravesados por el sistema y oprimen a otros hombres, y cuando los hombres comprenden esto, entonces comprenden que la lucha antipatriarcal es necesaria, no solamente que las mujeres la estemos abanderando, sino que ellos también se hagan aliados de esta lucha, ¿cierto? Siento que eso, como estar atento y cuestionar a cómo los sistemas desde el momento en el que nacemos nos atraviesan y nos ponen en un lugar de privilegio o en un lugar de opresión. Y siempre nos ponen en un lugar de privilegio y en un lugar de opresión. Sí, así es, pues una situación bastante compleja, ¿no? Y que desde la cual podemos hacer mucho y cada quien desde, pues como solemos decir acá, ¿no? Desde su trinchera, desde su espacio, podemos trabajar y podemos crear acciones y crear planes de trabajo en los que pues todos seamos, sí, conscientes, ¿no? De lo que está sucediendo pues en nuestras vidas y en nuestro entorno sobre todo, para no normalizar algunas cosas que pues ya han venido siendo así y que es momento de pues de quitar desde raíz, ¿no? O sea, en esta charla me he dado cuenta de muchas cosas y entre esas el cómo desde pequeñas nos van construyendo de una manera y pues como en esa inocencia y en esa a lo mejor pues sí, inconsciencia de alguna manera vamos aceptando todo y como esponjitas como que vamos agarrando todo y todo lo que nos dicen y cuando llegamos a un punto pues ya de una adultez es como si tuviéramos que volver a nacer y a volver a crear todo este pensamiento que desde un principio fue construido erradamente, ¿no? Porque nos hicieron vernos de una manera, pues, androcentrista, en donde nosotras solamente somos, pues, algo que está hecho o que ha sido, pues, predispuesto para el placer o para el goce pues, de hombres, ¿no? Y consumo masculino. Entonces, creo que ha sido una plática bastante, pues, de mucho provecho, yo diría. Y, pues, Marilyn, para nosotros tener gente como tú aquí en Más Voz es un honor, nos llena de orgullo porque, pues sí, nos recuerda precisamente que hay un trabajo muy grande que hacer en temas de género, en temas de educación primaria, por ejemplo, en las primeras educaciones que tenemos que dar, en donde se incluya también esta educación pues, menstrual, esta educación sexual, que nos lleve a, yo creo que hasta incluso podría ayudar a bajar índices de violaciones, de abusos,
o a cambiar la forma en que esto se aborda, ¿no? Asimismo, como pues hablar de un proceso terapéutico, psicoterapéutico, en el que se aborde la perspectiva de género y que sea un espacio para todos y todas. Creemos en que los cambios son posibles y pues tu vida nos enseña precisamente eso, que se puede trabajar desde una trinchera poniéndonos objetivos y que estos mismos ayuden a más personas o a más mujeres, a más hombres, a más niños y a más niñas. Pues muchas gracias por darnos su tiempo y pues por darnos la oportunidad también de platicar contigo y créeme que aprendimos demasiado. Yo me voy así como en las nubes para analizar un poquito de información y también créeme que anoté esos libros para que los pueda leer y más adelante seguramente tendremos la oportunidad de conversar acerca de muchos más temas. Mil gracias por estar acá. Ay, tan bonitas. Muchísimas gracias, Gaby y Daniela, por la invitación. A mí me honra mucho también construir con otros territorios y escucharnos y sabernos que todas estamos igual en la misma lucha. Celebro mucho las juntanzas, como dije en mi presentación. Entonces celebro mucho esta juntanza. Muchas gracias. Nuevamente, Marilyn, igual, te agradezco profundamente. Y bueno, este programa llega a su fin. Pero no me quiero ir sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales para poder seguir en contacto con ustedes, para que puedan unirse a esta conversación y que podamos hacer crecer aún más esta familia. Asimismo, estaremos compartiendo en las redes sociales de nuestros invitados. No olviden que pueden contactarnos para decirnos a quién les gustaría que invitáramos o qué les gustaría que habláramos en otros programas. En Instagram y Twitter nos pueden encontrar como @másvozpodcast y en Facebook como Más Voz, así, sin más. Un placer estar con ustedes en este episodio y nos escuchamos el próximo jueves. Más Voz Podcast. Escúchanos cada jueves a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Muchas gracias y hasta la próxima.